Muy buenos días. En nombre del Tercer Tribunal Ambiental, les damos la más cordial bienvenida a estas terceras jornadas de capacitación que organiza este tribunal, con el objetivo de ofrecer un espacio de reflexión y análisis interdisciplinario en materia de justicia ambiental. El Tercer Tribunal Ambiental nace en cumplimiento a la Ley 20.600 que crea los tribunales ambientales en el país. Se instaló administrativamente el 7 de octubre del 2013 e inició su función jurisdiccional el 9 de diciembre del año 2013, por lo que en el mes de diciembre de este año el tribunal cumplirá 10 años de existencia. Por ley, la labor de los tribunales ambientales es resolver las controversias ambientales. En el caso del Tercer Tribunal Ambiental, este resuelve controversias que se produzcan en las regiones del Ñuble, del Biobío, de la Araucanía, de los ríos, de los lagos, de Aysén y de Magallanes. Sean estas reclamaciones de ilegalidad, demandas, consultas emanadas de la Superintendencia del Medio Ambiente en casos determinados y otras materias que le indiquen las leyes. En estas terceras jornadas de capacitación, cuyo objetivo es constituirse como un espacio de reflexión y análisis interdisciplinario, hemos convocado a destacados especialistas de las diversas áreas relacionadas al quehacer del tribunal, los que iremos escuchando en los distintos paneles contemplados. Como tribunal estamos muy contentos del interés y participación de quienes se inscribieron y están presentes en este salón. Nos acompañan en esta sesión inaugural y a quien saludamos también al señor Jorge Bermúdez Soto, Contralor Nacional de la República de Chile, al señor Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor Rodrigo Carvajal Schnedler, Ministro Presidente de la Corte de Apelaciones de Valdivia, al señor Cristian del Piano Lira, Ministro Presidente Subrogante del Segundo Tribunal Ambiental, a la señora Mariclo Plamer Bodín, Superintendenta del Medio Ambiente, a la señora Valentina Durán Medina, Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, al señor Alejandro Riquelme Montesinos, Contralor Regional de los Ríos, al señor Esteban Matus Flores, Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de los Ríos, al señor Juan Agustín Meléndez, Fiscal Regional de los Ríos, a la señora Karina Bastidas Torlachi, Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de los Ríos, al señor Eduardo Rodríguez Sepúlveda, Jefe Regional de la Superintendencia del Medio Ambiente, al señor José Miguel Salazar, Director de la Carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás, sede Valdivia. Saludamos también a los ministros de los tribunales ambientales, a nuestros destacados expositores y expositoras que nos acompañarán en esta jornada. También saludamos a representantes de la academia y a todas y todos quienes se inscribieron y están presentes en estas jornadas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas. Tendremos 2 días de exposición y conversaciones en aspectos relacionados a evaluación ambiental, contencioso administrativo, sanciones administrativas y humedales urbanos. En los materiales entregados podrán encontrar el detalle del programa de las jornadas, así como una guía al visitante para quienes necesiten orientación en la ciudad de Valdivia. Y aprovechamos de dar la bienvenida a quienes visitan la ciudad por primera vez. Las y los invitamos a silenciar sus teléfonos y dispositivos móviles y se les recuerda que ante cualquier emergencia las salidas están indicadas. También comentarles que funcionarios y funcionarias del Tercer Tribunal Ambiental están a disposición de las consultas y comentarios que ustedes puedan tener, a quienes podrán identificar por sus credenciales. Para dar inicio a la sesión inaugural de estas terceras jornadas de capacitación en justicia ambiental, invitamos al presidente del Tercer Tribunal Ambiental, al señor Javier Millar Silva, quien nos compartirá unas palabras. Agua. Se puede mostrar. Bien.
A nombre del Tercer Tribunal Ambiental, de todos en realidad quienes nos desempeñamos en el tribunal, quisiera reiterar la bienvenida y los saludos a todas y todos quienes se encuentran en esta sala. Agradecer también muy especialmente la respuesta a la convocatoria de nuestro tribunal, tanto de parte de quienes se han inscrito para participar en estas jornadas. Hay funcionarios, funcionarias, estudiantes de distintas partes del país en realidad, y estamos muy orgullosos por eso. Pero también agradecer a quienes se presentan como expositores en estas jornadas, todas destacados y destacadas profesoras, no solo del ámbito jurídico, sino que también de las disciplinas ambientales. Nos sentimos realmente muy contentos y honrados de recibirlos en Valdivia. Sabemos que a veces es difícil llegar a esta ciudad, especialmente para quienes desarrollan importantes tareas, ¿cierto?, a nivel nacional. Quisiera personalizar, a pesar de que han sido nombrados, en las autoridades que se encuentran presentes, el señor Contralor, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental y la señora Superintendencia del Medio Ambiente. Para nosotros este evento es muy importante, especialmente en un momento en el que los tribunales ambientales están cumpliendo 10 años desde su instalación. El segundo tribunal ambiental y el tercer tribunal ambiental se instalaron en el año 2013 y también se cumplen, digamos, en este año, si no me equivoco, 13 años aproximadamente de la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad administrativa en materia ambiental. Creemos que este es un momento propicio para incentivar la discusión y la evaluación del quehacer de estos órganos jurisdiccionales especializados que se insertan en el ámbito o en un ámbito institucional más general. En este tiempo, por una parte, se han dictado nuevas leyes, se han incorporado nuevas regulaciones a la normativa inicial, especialmente se han establecido nuevas competencias que vienen a ampliar las competencias de los tribunales ambientales, mencionar, ¿cierto?, las leyes sobre biodiversidad, cambio climático, responsabilidad extendida del productor, y particularmente destacable en este sentido es la Ley de Humedales Urbanos. Esta ley vino a aumentar notoriamente la litigación en la materia. Solamente en el Tribunal Ambiental de Valdivia, en el año 2022, esta litigación en materia de humedales representa aproximadamente un 37% del total de ingresos anuales de causas. Y en lo que va del año 2023, la litigación en materia de humedales representa un 27% del total de causas que han ingresado este año al tribunal. Eso por una parte. Y por otra parte, creemos que el rol que ha jugado la justicia ambiental, tanto los tribunales ambientales como la Corte Suprema, ha sido un aporte en el desarrollo de las instituciones ambientales y especialmente en el desarrollo de esta disciplina relativamente nueva que es el derecho ambiental, o tal vez enriquecida por el derecho administrativo, el derecho procesal y las ciencias ambientales también. Aunque esta afirmación probablemente se encuentre abierta a la crítica, o a la discusión de los especialistas en la materia. De hecho, en varios foros académicos y en otro tipo de conversaciones se ha destacado, para bien o para mal, o en un sentido crítico muchas veces, entre otros, algunos criterios desarrollados por la justicia ambiental en su función de aplicación e interpretación de las reglas ambientales. En este sentido, quisiera simplemente enunciar algunos temas que se han destacado en la discusión en relación con los 4 ejes temáticos que se abordarán en esta jornada. El primer eje se refiere al contencioso administrativo ambiental y en este, las discusiones en primer lugar sobre el tema de la invalidación son conocidas a partir del artículo 17, número 8.
las distintas posiciones que se encuentran no solamente entre los tribunales ambientales, sino que también al interior de la Corte Suprema. Son temas que se han discutido. También se ha discutido de manera crítica la ampliación de la legitimación activa de las municipalidades en relación con la impugnación de la evaluación ambiental, criterio que fue planteado primero por la Corte Suprema y luego seguido por los tribunales ambientales. También en materia de contencioso administrativo se ha discutido sobre la interpretación amplia de los actos administrativos de carácter ambiental, esto a propósito de la jurisprudencia, especialmente del Segundo Tribunal Ambiental y la interpretación que han hecho de los instrumentos de gestión ambiental. También se ha discutido a propósito del sistema recursivo diseñado o contemplado en el artículo 26 de la Ley de Tribunales Ambientales, no solamente en materia de casación por los alcances que ha dado a esta la Corte Suprema, sino que también en materia de apelación y que podría, por cierto, abrir la discusión respecto del recurso de hecho e incluso respecto del recurso de queja, especialmente cuando no hay recursos en las leyes especiales que otorgan competencias fuera de la Ley de Tribunales Ambientales. Y por último, mencionar en materia contencioso administrativa la discusión respecto de los alcances de la sentencia en materia ambiental a propósito del artículo 30 de la Ley 20.600 en relación con la nulidad y el principio de conservación de los actos administrativos. Eso respecto del primer panel temático. Respecto del segundo panel sobre la evaluación ambiental, mencionar solamente la controversia o la crítica que se ha efectuado a la visión finalista planteada por la jurisprudencia o que la jurisprudencia asigna a la evaluación ambiental, me refiero particularmente al Tercer Tribunal Ambiental, versus los principios de seguridad jurídica y certeza jurídica. Esto a propósito, como digo, de la jurisprudencia del Tercer Tribunal en materia de evaluación de impactos sinérgicos en materia acuícola. En tercer lugar, el tercer panel se refiere a las sanciones administrativas. Respecto de las sanciones, también se ha discutido acerca del decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio a propósito de los planteamientos de la Corte Suprema, que ha ido estableciendo criterios o se ha ido también estableciendo criterios y requisitos referidos a su operatividad. También en materia de sanciones se ha discutido el tema de las garantías en el procedimiento sancionatorio. Este es un tema bastante antiguo, ¿cierto?, pero que todavía da ciertas vueltas, a propósito de si aquí operan las garantías del procedimiento administrativo o más bien las garantías más tradicionales, ¿cierto?, o la tesis más tradicional probablemente, respecto de la aplicación de las garantías penales matizadas. Y también se ha discutido destacar, ¿cierto?, el tema del estándar de motivación y racionalidad de los actos administrativos sancionatorios frente a los poderes discrecionales de la Administración, hasta dónde debe llegar esa motivación en este tipo de actos. Y finalmente, el cuarto panel temático referido a los humedales urbanos, también mencionar algunos temas que han sido objeto de discusión o que podrían llegar a serlo. En primer lugar, mencionar, a propósito de la jurisprudencia del Tercer Tribunal, el tema del estándar de respuesta esperable en los procedimientos de declaratoria de humedales urbanos. El tribunal en este sentido ha hecho aplicables las reglas del periodo de información pública contenido en el artículo 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo. También se ha discutido, por lo menos en estrado, el tema de la apertura de un nuevo periodo de información pública en aquellos casos en que se modifica el polígono original, afectando terrenos que inicialmente no se encontraban bajo la solicitud o la propuesta de humedal urbano. Y finalmente también mencionar en este sentido la regla de coordinación entre las formas de comunicación de los actos administrativos contenida en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo y, por otro lado, las reglas del reglamento de la Ley de Humedales Urbanos. Eso es más o menos una visión bien general. Creemos que en todos estos aspectos y en otros que seguramente surgirán en estas jornadas es posible una mirada crítica donde el diálogo y
y las interacciones entre la dogmática jurídica, el conocimiento científico y la jurisprudencia constituye un aporte al desarrollo de la institucionalidad e interpretación y aplicación del derecho ambiental. Creemos también que esta discusión debiera ir en beneficio de los usuarios del sistema en la medida que se aporte en seguridad jurídica. En este contexto se inserta esta tercera versión de las jornadas de capacitación organizadas por nuestro tribunal, abiertas, por cierto, al análisis, a la discusión crítica, desde una perspectiva interdisciplinaria. Finalmente, reitero mis agradecimientos a los asistentes y ponentes, y no quiero terminar estas palabras sin destacar y reconocer la labor de nuestros funcionarios y funcionarias que han participado en el diseño y organización de estas jornadas junto a la dirección y coordinación académica del ministro don Iván Hunter Ampuero, con quien compartiremos también hoy día el lanzamiento de su última publicación. Esperamos que estas jornadas sean muy provechosas para todos y para todas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente del Tercer Tribunal Ambiental, señor Javier Millar Silva. En los últimos 20 años, Chile ha vivido una transformación vigorosa de las instituciones ambientales. El avance de la ciencia y la tecnología se ha unido la creciente complejidad de los conflictos ambientales, especialmente por la necesidad de que las decisiones de la autoridad cuenten con una amplia legitimación, lo que ha fortalecido las instancias de participación al interior de la administración y la judicialización de la actividad administrativa. Es esta judicialización la que permite reflexionar y analizar los problemas vinculados al ejercicio de los recursos administrativos y acciones jurisdiccionales en materia ambiental. El señor Iván Hunter, ministro del Tercer Tribunal Ambiental, en su labor como académico del Instituto de Derecho de la Universidad Austral de Chile, reunió en el primer tomo de su publicación la principal jurisprudencia de los tribunales ambientales y de la Corte Suprema en materia ambiental, para compartirnos su visión sobre esta transformación de las instituciones que comentábamos, la judicialización de la actividad administrativa y sobre los propósitos del libro del señor Hunter, invitamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero Vega. Bienvenido. Bien. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias al Tercer Tribunal por haberme invitado a la presentación del libro. Para estos efectos del profesor Iván Hunter y para los efectos de esta presentación de un profesor de Derecho Administrativo, no de un ministro de Justicia. Lo segundo es que cuando yo veo el programa y veo quienes asisten, es más o menos la historia de algunos de los profesores y profesoras de los últimos 20 años. No estoy achacándole edad a nadie. Simplemente estoy diciendo por qué esta discusión es bien relevante. La presentación del libro del profesor Hunter la hago con bastante grado, pero para eso quisiera hacer algunas reflexiones que reúnen tres cuestiones que me parece que son básicas en esta discusión. La primera es que lo que ha venido sucediendo en materia de tutela administrativa y judicial en medio ambiente, a la cual hace referencia el trabajo del profesor Hunter, en algún sentido reúne las obsesiones de tres disciplinas: la del derecho administrativo, que por cierto es de la que yo vengo, y de algunos de los que vienen, de los expositores de estos 2 días, la del derecho procesal y la del derecho ambiental. Como pocas áreas, la discusión sobre estos ámbitos ha permitido un trabajo interdisciplinario, algo que no es habitual en el derecho y menos lo es en el caso de la resolución de conflictos jurídicos. Pero quiero destacar algunas cuestiones previas para poder entender el contexto y el aporte del trabajo del profesor Hunter. Yo diría, esencialmente, que la tutela ambiental ha pasado por 3 momentos en los últimos 20 años, a los cuales se hacía referencia recientemente. Este año,
en el derecho administrativo chileno celebra 20 años de la dictación de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo. Cuando en mayo del 2013 esa ley se dictó intempestivamente, ni los profesores de Derecho Administrativo y menos los organismos de la Administración tenían mucha claridad qué podía suceder con ella. Es más, durante largos años, la propia Contraloría General de la República tenía dudas sobre los contextos y ámbitos de su aplicación. Los jueces la miraban de lejos y no entendían muy bien la utilidad de la misma. Tuvieron que pasar 5 o 6 años para que la Contraloría se apropiara de ella, la Corte la hiciera suya y desde entonces la forma y modo de comprender los conflictos jurídicos administrativos cambiaron significativamente. Parte de eso tuvo que ver con la discusión de la supletoriedad de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y una de las áreas donde esto tuvo un debate muy relevante fue en materia ambiental y particularmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental. La pregunta de cuánto podía satisfacer razonablemente la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo a los requerimientos de la evaluación ambiental, ya no como una perspectiva de evaluación técnica, sino que simplemente de evaluación procedimental, cambiaron sustancialmente el panorama del derecho público chileno. Diversificaron los mecanismos de impugnación. Utilizamos nuevas categorías para resolver un problema que la literatura del derecho procesal había venido tratando de discutir hace algún tiempo, que era sobre la legitimación que se podían suceder al interior de los procedimientos administrativos. Y una de las cuestiones que creo yo, por cierto, eso tiene que ver con los sesgos en los cuales yo he trabajado, reconfiguraron la existencia y la forma y modo de comprender la motivación del acto administrativo al interior de los expedientes de las decisiones de la administración. Uno de los ámbitos donde probablemente la justicia ambiental se ha desarrollado con más profundidad. El tiempo ha sofisticado y complejizado su aplicación, tal como lo demuestra la jurisprudencia en general de la Corte. Si uno quisiera entender buena parte de estos problemas, no lo podría entender sino leyéndola. Ha sofisticado también los estándares de revisión y decisión de la Contraloría, y en la abrumadora cantidad de debates que existen en la justicia ambiental están muy condicionados precisamente por esa discusión. El segundo momento, si ya la Ley de Procedimiento Administrativo tuvo un cambio significativo, el segundo momento tuvo que ver con la reforma constitucional del año 2005, una discusión que si bien ha tenido o está ampliamente documentada en otros aspectos, tuvo relevancia en materia de litigación ambiental. Y lo digo porque, salvo algunos trabajos, o principalmente la persistencia de profesores como el profesor Bordalino, en la insistencia de tratar de dar una explicación razonable a la litigación ambiental y particularmente a los fenómenos de legitimación, lo que hizo la reforma del año 2005 fue tratar de resolver una difícil conjugación entre legalidad y arbitrariedad. La reforma suprimía, por cierto, la exigencia copulativa de estos dos elementos, que de alguna otra manera la jurisprudencia hasta ese momento había tratado de resolver por otra vía. La crítica a la configuración tradicional tuvo salidas por otras vías, algo que se suele olvidar, ¿no? Los casos de Lago Chungará el año 1985, Pan de Azúcar el 89 y Trillo en el 2001 son buenos ejemplos de cómo la jurisprudencia de la Corte trató de resolver por otra vía mecanismos para resolver lo que finalmente iba a tratar de desatar los nudos de la reforma del 2005. Esta reforma tuvo un impacto significativo en la forma de utilizar a esta vez el recurso de protección como medio de impugnación para actos administrativos ambientales y en algún sentido, creo yo, sirvió de apoyo para comprender la jurisprudencia de la Corte Suprema que comenzó a utilizar este medio y particularmente los estándares de la Ley de Procedimiento Administrativo a partir del año 2008, año a partir de la cual se comienza a sostener, ¿no?, con algún exceso retórico, en mi opinión, el denominado activismo de la tercera sala. Es más, hay un libro dedicado a lo que hizo en ese momento la Corte. ¿Y por qué? Porque la Corte conjugó dos criterios. Uno, la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo, y dos, los efectos de la reforma del año 2005 para ocupar la revisión del recurso de protección en la evaluación ambiental como un mecanismo de contencioso administrativo especial. Ese supuesto activismo está en medio de la discusión de la reforma ambiental del año 2009, que finalmente fue promulgada y publicada en enero del 2010. ¿Por qué importa eso? Porque al amparo de esa reforma y de la aplicación de esos estándares de la Ley de Procedimiento Administrativo, solo es posible comprender la demanda del Congreso
por tratar de crear los tribunales ambientales. Hace 10 años, la instalación de los tribunales ambientales, que comenzaron con la Ley 20.600, establecieron o trataron de responder a una demanda efectiva. ¿Cómo era posible generar mecanismos de revisión judicial para decisiones de contenido técnico con estándares que no fueran simplemente contingentes de tutela de garantías? El propósito central de una parte del Congreso era que los tribunales ambientales debían resolver el control de la autoridad administrativa. El tiempo ha demostrado que los tribunales ambientales no solo han resuelto el fenómeno del control de decisiones técnicas de agencias públicas, sino que también han resuelto por otra vía estándares significativos en materia de acceso a justicia ambiental. Por eso, y como ya he explicado, el debate de la reforma ambiental estuvo fuertemente marcado por el cambio de la jurisprudencia de la Corte, a la cual he hecho referencia, y la existencia de organismos con potestades suficientes de control. Como señaló el mensaje de ese momento, la creación de una jurisdicción especializada no era más que un sofisticado mecanismo de control contencioso administrativo de las decisiones de las autoridades ambientales. La pregunta para los administrativistas es si un mecanismo de revisión atomizado se justifica como tal, implícitamente lo señalado el ministro Millar. No quiero atribuirle a él esas palabras, simplemente estoy diciendo que es una discusión abierta. Y esto quedó en evidencia, y esto es relevante para poder entender lo que ha sucedido con la jurisdicción ambiental y poder comprender razonablemente bien el propósito del libro del profesor Hunter. Cuando el mensaje al cual se refirió la creación de tribunales ambientales explícitamente se refería a los estándares de revisión judicial: legalidad, razonabilidad, procedimiento, información y revisión plena. Sin embargo, irónicamente, el Congreso decidió deliberadamente no incorporar reglas de estándares de revisión judicial. La afirmación era que los criterios de oportunidad, los elementos a través de los cuales los jueces debían resolver, estaban ampliamente dispersos en la institucionalidad y por lo tanto debían ser incorporados según había sido desarrollado hasta ese momento la cultura legal chilena. A 20 años de la Ley de Procedimiento Administrativo y 10 años de la instalación de los tribunales ambientales, podemos explicitar muchísimas cosas. Algunas el ministro Millar ha hecho referencia. De hecho, la composición de los paneles que están asociados a estas jornadas son bastante explicativos, no solo de los temas, sino de las biografías de quienes los integran. Una manera de comprender el rol del recurso de protección y la discriminación de las acciones con los reclamos de ilegalidad con competencia ambiental ha sido una de las maneras en las cuales ha terminado por decantar esa discusión. La forma de conciliar la invalidación ambiental, como se ha señalado, para distintos actos administrativos ambientales, pero en particular con lo que suceda con resoluciones de calificación ambiental, es probablemente todavía uno de los aspectos de tensión institucional, pero que revelan, de nuevo, el debate sobre tutela judicial y administrativa, la legitimación de los reclamantes en la vía administrativa y judicial, los alcances de los recursos administrativos, especialmente al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental, los mecanismos de tutela cautelar en los procedimientos sancionatorios, el estándar intenso de revisión judicial del expediente administrativo han sido debates de los más relevantes en la última década. Probablemente, y esto diría yo desde el derecho administrativo, uno de los sectores de referencia de discusión más sofisticada que tiene el derecho administrativo chileno. Todo este marco introductorio es para explicar la importancia del libro del profesor Iván Hunter. El profesor Hunter proviene de un grupo de talentosos profesores de derecho procesal que han expandido sus análisis a otros ámbitos distintos a los de su disciplina, contribuyendo con ello a una sofisticación de los análisis de los sectores de referencia que se utilizan en el derecho administrativo. Yo no podría entender, por ejemplo, la discusión del derecho ambiental chileno sin decir que está profundamente administrativizada, aunque yo debiera decir, a su vez, que el derecho ambiental ha venido colonizando de vuelta algunas de las instituciones del derecho administrativo. Algunos profesores que están acá dirán
que yo he vuelto sobre mis palabras y la respuesta es cierta. Pero tras las entradas de los tribunales ambientales, yo diría que en esta tensión entre derecho administrativo y ambiental, lo que ha generado la discusión de tribunales ambientales es que la discusión procesal, no la simplemente adjetiva, sino que la sustantiva, se ha transformado en indispensable. El libro del profesor Hunter es el primero de los 2 tomos anunciados por el autor. Explica, como ninguno otro, en mi opinión hasta ahora, lo que se ha producido en nuestros principales debates sobre tutela administrativa y judicial en materia ambiental en los últimos años. Probablemente no solo por su conocida y sofisticado análisis jurídico antes de que fuera ministro del tribunal, sino que luego con los conocimientos que él, o los casos que él ha podido enfrentar en su jurisdicción. Para eso, ordena su exposición precisamente a través o a partir de la estructura en cómo ha evolucionado la discusión en las últimas décadas. El recurso de protección ambiental, los recursos administrativos ante autoridades ambientales y las competencias de los tribunales ambientales. El autor deja para un segundo tomo el asunto que probablemente más nos ha obsesionado a los profesores de Derecho Administrativo, los estándares de control judicial de las autoridades especializadas, en particular por lo que implica en materia de control de la discrecionalidad técnica, un tema sobre el cual nadie puede pretender que ese debate se encuentre clausurado. La experiencia del profesor Hunter en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, así como con su condición de juez del Tercer Tribunal Ambiental, transforman los análisis de este libro, en mi opinión, en certeros, pertinentes y sobre todo una contribución a la discusión legal en ámbitos donde convergen distintas especialidades y en que el trabajo de comprensión e interpelación mutua es necesario para la construcción de una cultura legal y comprensiva de los fenómenos jurídicos, tratando de derribar las fronteras artificiales, en mi opinión, de la especialización, a veces una justificación diseñada simplemente o deliberadamente para excluir debates. En mi opinión, el libro del profesor Hunter no solo es una invitación para conocer sobre la tutela administrativa y judicial en materia ambiental, lo es también para el necesario debate interdisciplinario de nuestro derecho, algo que refleja de un modo muy evidente estas terceras jornadas de capacitación. Eso. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero Vega, y lo invitamos a recibir un recuerdo de estas jornadas. Invitamos al autor del libro a hacer entrega del recuerdo al ministro y luego escucharemos sus palabras. Muy buenos días a todos y todas las presentes. Voy a ser particularmente breve en estas palabras. Quisiera primero que todo agradecer al Tercer Tribunal Ambiental a través de su presidente, ministro Javier Millar, por haberme invitado y dado la oportunidad de hacer la presentación de mi libro en el contexto de esta tercera jornada. Para mí es muy gratificante por varios motivos. Primero, porque muchas de las discusiones que se plasman en el texto no son sino discusiones que emergen al interior del tribunal. Es decir, son discusiones con los ministros, colegas, con los demás funcionarios y que de alguna manera van manifestando y van resaltando la inquietud intelectual de plasmar esas discusiones en un texto que posteriormente pueda servir para ir reflexionando, para ir perfeccionando. En segundo lugar, porque
al ver la cantidad de gente que nos acompaña el día de hoy, a los académicos y académicas a nivel nacional que nos acompañan, uno va pensando que estas jornadas de capacitación se van consolidando como una instancia muy relevante en el derecho ambiental chileno para que podamos ir discutiendo y reflexionando sobre distintas temáticas que envuelven la toma de decisiones. Desde esa perspectiva creo que este contexto es ideal como para poder ir sacando nuevas ideas y compartiendo nuevas ideas en torno a las cuestiones ambientales que sirvan el día de mañana para tomar decisiones. Quisiera agradecer también al ministro de Justicia, profesor Luis Cordero, por haberse dado un espacio en su apretada agenda, por acompañarnos el día de hoy en la presentación de del libro y también por su generosa presentación. No tuve el privilegio, la verdad, de tener clases con el profesor Cordero, pero sin lugar a dudas, él ha tenido, junto con los profesores Ferrá y Bordalí, un impacto notable en mi pensamiento jurídico, que yo lo leo constantemente, lo escucho constantemente, y eso va de alguna manera permitiéndole a uno reflexionar y analizar críticamente distintas instituciones del derecho ambiental. Es realmente un gran honor tenerlo el día de hoy presentando mi libro y quiero nuevamente mostrar mi agradecimiento. De igual forma, agradecer a ADER Ediciones, a través de sus editoras, Pamela Patiño y Francisca de Ferrari, por confiar siempre en mí, en los libros que hemos publicado. Este es el cuarto libro que publico con DER. Vienen unos más dentro de este año, eso espero. Y hacen un trabajo estupendo, muy profesional, y quiero agradecerles también por tenerme toda la paciencia del mundo y todos los tiempos del mundo para que uno pueda concretar la obra con la editorial. Por último, y por eso no menos importante, quiero agradecer muy encarecidamente a mi señora Rocío, a mis hijos Lucas y Antonella. Bueno, a Lucas tuve que sacarlo de la jornada escolar para que me pudiera acompañar en la presentación del libro. Enojado no está, por cierto. Antonella no quiso perderse su clase de lenguaje, así que está allá. A ellos yo le dediqué el libro y la verdad es que han sido testigos del trabajo que están detrás de estas letras, de los esfuerzos, los sacrificios, muchas veces de ellos familiares más que individuales, y su paciencia, su alegría e incluso sus motivaciones individuales para poder concluir sus propias metas son inspiración y motivación para concluir estas obras de largo aliento. Yo creo que estas obras que requieren mucho tiempo, mucho espacio para la reflexión, uno necesita tener un apoyo constante y yo lo he encontrado siempre en mi familia primero que todo, en mis colegas y funcionarias del Tercer Tribunal Ambiental y por lo tanto yo le doy las gracias a ellos y nada, los invito a disfrutar de esta jornada. Agradecemos las palabras del ministro del Tercer Tribunal Ambiental, señor Iván Hunter. La deforestación es un problema mundial y los alcances de esta deforestación en la vida de los seres humanos es incuestionable, transformando sus efectos en un problema público prioritario. A continuación, invitamos al Contralor General de la República, el señor Jorge Bermúdez Soto, quien nos compartirá la charla denominada Deforestación y Corrupción, el rol de las entidades fiscalizadoras superiores. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Tercer Tribunal Ambiental. Hago míos, obviamente, los vocativos. Y también estoy bastante impresionado de la gran convocatoria que han tenido estas jornadas, ¿no? Tanto de autoridades como, podríamos decir, nacionales y regionales, civiles y militares, y también del público acá, de los profesores que están acá presentes, el profesor Ferrada, el profesor Insunza, Loreto, Rosa, y así sucesivamente. Muchas gracias por la invitación. Yo, en realidad, voy a partir diciendo algo que no se hace cuando uno hace una presentación, que es como dar una explicación.
y es que se nota que el profesor Cordero dejó de ser profesor en febrero, a diferencia mío que dejé de ser profesor en diciembre del 2015. Entonces, no esperen, realmente es un nombre un poco grandilocuente decir que yo voy a hacer una charla magistral del tema. Voy a hablar desde mi rol, obviamente, desde lo que yo he visto en estos casi 8 años, y voy a decir por qué es importante ocuparse de este problema, que probablemente en un público como este no debería ser ninguna novedad. O sea, aquí el público es un público interesado que seguramente va a encontrar que lo que yo voy a decir tiene todo el sentido y toda la importancia. Pero igual, aún así, creo que uno puede tener una visión crítica y también puede uno tener puede a lo mejor sorprenderse con algunas cosas que se han hecho desde la Contraloría en esta materia. Voy a tratar esos 3 temas que están ahí. Voy a hablar un poquito de algo que seguro que ustedes saben, que es deforestación y cambio climático. Voy a hablar sobre la relación que existe con la corrupción y después cuál es el rol que cumplen unas entidades que se denominan entidades fiscalizadoras superiores, que es el nombre que tienen las contralorías a nivel internacional. ¿Ya? Cuando uno dice EFS o SAI en inglés, está hablando de entidades superiores, de entidades fiscalizadoras superiores, y cada país se supone que tiene una. Chile tiene a la Contraloría. Eso es lo que voy a hacer en esta presentación. Y aunque parezca raro, esta vinculación entre deforestación, que es un problema cierto, tal como dijo la presentadora, y corrupción, es una vinculación que normalmente en la literatura no ha sido tratada. Normalmente uno cuando piensa en corrupción piensa en recursos que se pierden, ¿no? En dinero público que se pierde o dinero público que se malgasta. No piensa en el problema de la deforestación. La deforestación la asocia a otras cosas, no a la corrupción. Y eso es lo que yo voy a tratar de mostrar aquí. Lo primero para comenzar es que cuando uno habla de deforestación y cambio climático, obviamente voy a mostrar aquí una lámina que no debería ser sorprendente. Uno de los problemas graves del cambio climático está precisamente la deforestación. La pérdida de bosques significa agravar la crisis climática que estamos viviendo. Nos cuesta un poco imaginar probablemente los efectos que tiene el cambio climático. Normalmente uno dice, bueno, para el 2100 la temperatura promedio de la Tierra habrá subido en 2 grados, y uno dice, en el fondo de su corazón uno dice, al 2100, muy poco probablemente yo voy a estar vivo, ¿no? En realidad es muy difícil para el ser humano preocuparse de personas que no conoce. Esas personas que no conoce probablemente son los nietos o los bisnietos. Entonces es muy difícil psicológicamente esa solidaridad intergeneracional. Y en realidad uno podría ser un poco más cínico y decir, bueno, no importa, a lo mejor merecemos la extinción y a lo mejor simplemente dejar que el planeta siga su rumbo, así como se extinguieron otros, así como se extinguieron los dinosaurios, también que se extinga este tipo de simios que de manera poco humilde se denominaron como sabios. También podría ser una consecuencia natural de la historia de la Tierra. Bueno, pero volviendo al tema, la deforestación evidentemente es una de las causas del cambio climático. La pérdida de cubierta vegetal, la falta de renovación de esos bosques hacen que el cambio climático se agrave. Y probablemente lo que pasó este año en el hemisferio norte a propósito de las altas temperaturas seguramente se va a volver a repetir en nuestro verano en el hemisferio sur. Y probablemente este julio que pasó, que ha sido el más cálido de la historia como temperatura promedio, probablemente va a ser de nuevo superado el próximo año y así sucesivamente. Pero como nos adaptamos nosotros, y esa es tal vez la clave de nuestra especie, probablemente no nos va a importar tanto. Bueno, de más está decir que esas fotos lo que representan son los efectos que tiene el cambio climático, la sequía, el aumento de la temperatura, el aumento de los tornados y las tormentas, sobre todo en lugares donde no ocurrían, los incendios forestales, el deshielo, etcétera, etcétera, son todas consecuencias del cambio climático. Esto es bien importante también. Está acreditado que el 22%, como dice ahí, de los gases de efecto invernadero en el último tiempo ha provenido sobre todo de actividad agrícola y forestal, ¿ya?
Lo que pasa es que como que no nos enfocamos mucho en eso, como que no le damos mucha vuelta. Pensamos que es la quema de combustibles lo que ocasiona el efecto invernadero y el aumento de la temperatura. Y obviamente que ese porcentaje va cambiando y, como vamos a ver inmediatamente, no es muy auspicioso lo que ocurre en nuestra región. Bueno, también no quiero aquí dármelas de técnico porque no lo soy, pero evidentemente que esos bosques, y sobre todo cuando el bosque está creciendo, lo que hace es captar esas emisiones, sobre todo las de CO2, para transformarlas en carbono, y eso hace que sean verdaderos sumideros, receptáculos de gases de efecto invernadero. La superficie de la Tierra, en un poquito más del 30%, está cubierta por bosques. Uno puede ver ahí su distribución, también acá. Y esos bosques prestan un montón de servicios, no los voy a repetir, son todos los que están ahí, pero sobre todo son servicios que al final, si uno les pusiera un precio, son bastante cuantiosos, ¿no? En términos de representar la mitad del PIB mundial. O sea, los bosques y todos los servicios ambientales que uno presta, si uno lo calculase, llegaría a que no solo por lo que entregan, no solo por la regulación del clima, no solo por las actividades culturales, representan la mitad del PIB mundial. ¿Y cómo estamos en la región respecto de esos bosques? Uno podría decir, bueno, hay lugares donde ha aumentado el porcentaje de área forestal, como en Europa o Asia, pero el problema está en que nuestra región, la región en Sudamérica, y precisamente de eso se trató la cumbre amazónica que hubo esta semana en Belém, en Brasil, precisamente es la región que más porcentaje de bosques pierde, históricamente y al año. Y eso es grave. Y eso también nos afecta a nosotros. Claro, nosotros no somos un país amazónico, pero esa pérdida, uno de los que contribuye más, es nuestro continente. De acuerdo a los datos más recientes, en Latinoamérica ha habido una variación que en la suma y en la resta es una variación negativa del punto de vista de cuánto han crecido esos bosques y cuánto se ha perdido de esa superficie. Por ejemplo, uno piensa Uruguay ha recuperado un montón, una variación muy positiva, pero en realidad el porcentaje de cobertura boscosa producto de la ganadería era muy baja. Entonces, claro, reforestar un gran porcentaje no necesariamente cambia la situación. Y así sucesivamente, en nuestro país también un poquito más del 20%, con una recuperación como del 10%. Entonces, la situación es mala, la situación es una situación que ayuda al cambio climático, que ayuda a la deforestación, ayuda a que esa lucha contra el cambio climático se esté perdiendo. La verdad que hay poca esperanza de que se alcance la Agenda 2030 de aquí a 7 años. Son todas cosas negativas, ¿no? Todas cosas negativas, pero en el fondo hay que decirlas porque en el fondo, si no se plantean, evidentemente que pareciera que no existen. La deforestación produce un montón de efectos, como ustedes se pueden imaginar. La pérdida, por ejemplo, la erosión, la pérdida de la calidad del agua también tiene que ver, si al final son servicios ecosistémicos que se prestan. Pero si uno lo quiere mirar solo en términos de personas, solo en términos con esa mirada antropocéntrica, es decir, poniendo a los seres humanos en el centro, hay que decir que esto impacta sobre todo a las personas más pobres. Si ese es uno de los problemas. Cuando veníamos desde Temuco hacia Valdivia, claro, a lo mejor es un ejemplo muy trivial, pero veníamos en la carretera y venía una persona caminando por la carretera, por la berma, y yo le pregunté, ¿qué hace esa persona ahí al conductor? Y me dice, no, lleva leña. Y efectivamente llevaba un poco de leña, ¿no? Un poco de leña seguramente para poder calentarse. Ese es el efecto, ¿no? Las personas más pobres dependen en buena medida también de los bosques. Si no, hay que pensar también en esas personas que se dedican a hacer carbón, las personas que se dedican al pastoreo y así sucesivamente, dependen de los bosques también en nuestro país, no solo en África. Afecta a las comunidades indígenas. Efectivamente, las comunidades indígenas, muchas de sus tradiciones y de su cultura se basa precisamente en la dependencia
de esos bosques que se han ido perdiendo. Y también, obviamente, que ese bosque provee de combustible para cocinar o para calefaccionarse. Entonces, todo esto tiene otros efectos, como por ejemplo esa pérdida de biodiversidad que normalmente se refiere a pérdida de bosques, hace que, por ejemplo, epidemias o incluso pandemias tengan su origen en eso que ocurrió a propósito de esa tala indiscriminada. Entonces, esa deforestación no es un problema privado, no es un problema del dueño del bosque, sino que es un problema público, del cual las instituciones públicas tienen que hacerse cargo, todas ellas, incluyendo también a la Contraloría, que eso es una de las cosas que hemos tratado de hacer. Cuando, a poco andar de mi gestión en la Contraloría, en el año 2016 se hizo un cambio orgánico bien importante. Ese cambio orgánico, es un pequeño paréntesis para que entiendan por qué tiene relevancia este tema. Ese cambio orgánico supuso, por ejemplo, la creación de 2 Contralorías regionales metropolitanas, porque antes no había Contraloría Regional Metropolitana en Santiago, y por el nivel de trabajo hay 2, se crearon 2. Y también se crearon algunos departamentos especializados. Uno de esos es el departamento, por ejemplo, de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden, por la importancia que tienen, evidentemente, la institucionalidad chilena, las Fuerzas Armadas y los Carabineros, básicamente, ¿no? Bueno, el fraude de Carabineros también tuvo bastante que ver en la creación de ese departamento. Pero otro departamento es el Departamento de Medio Ambiente. Bueno, es Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas. Por el foco que quería dársele a la gestión a propósito de los temas ambientales. Y si ustedes hacen una revisión, por ejemplo, de los dictámenes, van a ver que hay una orientación del punto de vista de asumir y meterse en los temas ambientales, por ejemplo, en materia de humedales, como el ministro señaló anteriormente, o en materia precisamente de permisos de tala, es decir, de planes de manejo, que fue uno de los más controvertidos, muy impugnados sobre todo por la Sociedad Nacional de Agricultura, pero con éxito para la Contraloría. ¿Cuál es la vinculación que hay entre deforestación y corrupción? ¿Cuál es la vinculación? Bueno, lo primero, la deforestación también tiene causas naturales, pero en realidad cuando uno ve esto, en realidad la única estrictamente natural es la primera, ¿ya? Las demás no son estrictamente naturales. La aparición de plagas normalmente está relacionada con una causal humana. El abuso en la utilización de pesticidas, por ejemplo, o de productos químicos en la agricultura o en otro tipo de actividades impacta en que hayan plagas que se vuelven resistentes o que aparezcan plagas que no existían. Y lo mismo respecto de las sequías. O sea, cuando uno altera el curso de agua, cuando corta la superficie boscosa, la superficie vegetal, evidentemente que eso también tiene impacto en los cursos de agua y eso genera también sequía. Evidentemente que también hay causas que tienen que ver con la acción directa del ser humano, los incendios forestales, evidentemente, las talas ilegales para poder conseguir madera y talas o quemas para poder liberar territorio para otro tipo de actividades. Y aquí es un punto muy central y muy neurálgico de cómo entra la administración respecto de ese otro tipo de actividades, por ejemplo, respecto de actividad agrícola o ganadera o respecto de actividad inmobiliaria o industrial o de infraestructura. Entonces, esas causas humanas en la deforestación, a mí lo que me hacen plantearme es que existe una tensión entre 2 tipos de intereses. Por un lado hay intereses privados y por otro lado hay intereses públicos. Mientras más altos sean esos intereses públicos y más alto sea ese incentivo privado o ese interés privado para lograr algo, evidentemente que esa tensión es mayor y el riesgo de corrupción es mayor. Por lo tanto, por poner un ejemplo, mientras más lucrativo puede ser, por ejemplo, el negocio inmobiliario que quiero realizar y más digno de protección es ese entorno, probablemente el riesgo de corrupción, cualquiera esta sea, por ejemplo, el riesgo de soborno o el riesgo de tráfico de influencias o de otro, va a ser más alto ese riesgo y por lo tanto hace que uno tenga que tener más cuidado y que tenga que poner más atención en esa relación que se pueda producir porque ese riesgo crece exponencialmente.
Esto nosotros en la Contraloría lo hemos detectado, y cuando uno ve, por ejemplo, algunas causas de deforestación que pueden estar conectadas a la corrupción, se da cuenta que esto podría ser así. Cuando hay una tala ilegal, cuando hay, por ejemplo, madera que vale mucho, que puede ser muy valiosa, cuando hay intereses que son contrapuestos, por ejemplo, la agricultura, lo inmobiliario con la conservación, y obviamente cuando hay un Estado que a veces no actúa. O sea, al final el problema también es ese. Hoy día hay una gran discusión respecto, por ejemplo, de lo que ha ocurrido a propósito de las fundaciones y de los eventuales o probables casos de corrupción que existen en ese problema, pero también hay una discusión de fondo que hay que dar, que es precisamente por qué hay personas privadas que hacen cosas que a lo mejor debería hacer el Estado, ¿no? Entonces, eso también es una cosa, es una discusión que uno debería tener, y probablemente este es el momento para tenerla. Todo esto nosotros lo hemos estudiado bien. Hay un librito, que es ese que está ahí. Voy a aprovechar de hacer mi propio lanzamiento, profesor Hunter, que es el libro que se llama Radiografía de la Corrupción. Ahí está el código QR para que lo puedan descargar. Es un libro que se hizo en la Contraloría y un libro que me enorgullece mucho porque es un libro que da cuenta de una teorización, pero también de causas y soluciones frente al problema de la corrupción. Y además me enorgullece mucho porque yo participé activamente en el libro, así que tengo que decirlo. No solo le puse el nombre porque soy el Contralor. Ya, vamos a algunos ejemplos de corrupción asociados a deforestación, para no aburrirlos tanto. Ese es evidente, ¿no? Cuando la tala se obtiene y se basa en un permiso, se basa en un permiso que ha sido obtenido de forma fraudulenta, sea cual sea ese concepto de fraudulento en este caso, lo que se quiera significar, que puede ser soborno, evidentemente, que sería una situación gravísima, pero también puede ser dejación, es decir, dejar hacer, no aplicar la normativa, ser permisivos en la aplicación de esa normativa, y también por un efecto muy importante, que es el que aparece ahí, que es no solo que se pueda talar ilegalmente o con un permiso que se obtuvo ilegalmente, sino que se obtenga un permiso legal, pero para hacer algo ilegal, como el lavado de madera. Voy a dar un ejemplo que no es chileno. Muchos fabricantes de vehículos de alta gama, obtienen certificaciones ambientales. Y, por ejemplo, una certificación ambiental es que el cuero de los asientos sea obtenido o sea producido de manera sostenible. Pues bien, precisamente, y está comprobado, que una de las mayores empresas productores de cuero para el mundo automotriz, lo que hace es lavar la madera al talar espacios para la ganadería para producir ese cuero y poder obtener obviamente un beneficio económico, o un alto beneficio económico, y lava la madera obteniendo o haciendo pasar que esa tala que se hizo de manera ilegal fue hecha a partir de un permiso que tenía un productor de madera en otro lugar. Eso es lavado de madera, y eso lo que habilita es a otro tipo a obtener un beneficio del cual no tenía derecho. Obviamente que esto también es muy importante, los cambios en los instrumentos de planificación. Esto muchas veces no se entiende por qué es así. Aquí, evidentemente que un trámite como el trámite de toma de razón no alcanza a detectar por qué el cambio en el IPT, el instrumento de planificación territorial, se ha producido y por qué en realidad una determinada área pasa de ser de un determinado uso a otro. Allí siempre hay un riesgo, y ese riesgo es muy grande. Yo creo que tenemos varios ejemplos en nuestra institucionalidad que dan cuenta de las presiones que existen para los cambios de esos instrumentos de planificación, donde obviamente que es el ambiente y en particular los bosques son los que pierden. Y también falta de control. Dejar hacer, el país es muy grande, el Estado tiene pocos recursos, y ese dejar hacer evidentemente que es lo más propicio para que se produzcan esas situaciones de
de corrupción. Estos 3 ejemplos de lo que dan cuenta es de que cuando uno piensa en deforestación y cambio climático, tiene que hacer necesariamente ese link, ese vínculo con situaciones de corrupción. Normalmente uno no lo hace, pero puede haber, no digo que siempre, pero puede haber, y muy probablemente va a haber, dado los intereses que están allí, puede haber una situación de corrupción, sea por los permisos, sea por esos intereses que son contrapuestos y que hacen que se cambien, por ejemplo, los instrumentos de planificación, sea por ese dejar hacer, que muchas veces es el más ocurrente, porque el Estado también tiene una típica excusa, ¿no? La típica excusa es, no tengo recursos para hacerlo. No tengo recursos para hacerlo. Con los recursos que uno tiene que demostrar que está haciendo las cosas y todo lo posible de esas cosas. ¿Cuál es el rol de las contralorías? ¿Cuál es el rol de una EFS frente a la deforestación? Evidentemente que uno podría pensar que no tiene ningún rol porque a las contralorías no le corresponde vigilar el medio ambiente y eso es así. El rol de la Contraloría no es proteger el medio ambiente, pero sí es fiscalizar a aquellos que tienen algo que ver con el medio ambiente. Es decir, podríamos denominar, tiene que ver con la institucionalidad ambiental pública, ¿no? Con la institucionalidad administrativa. Ahí sí tiene que cumplir un rol la Contraloría. Esto no ha sido siempre así. No ha sido siempre así. A lo mejor acá en Chile uno asocia directamente a la Contraloría con la lucha contra la corrupción, pero en el derecho comparado no siempre se entiende así. De hecho, si uno piensa en, entre comillas, las Contralorías de Europa, aunque tengan otro nombre, no hay ninguna europea que se llame Contraloría, pero las entidades fiscalizadoras superiores no reconocen ese rol. No reconocen ese rol porque no lo ven dentro de su mandato. Su mandato es mucho más financiero o es un mandato que tiene que ver mucho más con las finanzas públicas, pero no un rol de lucha contra la corrupción como sí se le reconoce, por lo menos en los hechos y en su actividad, a la Contraloría en Chile. Por eso es tan importante para nosotros, en la Contraloría, esta declaración es la conferencia especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, el año 2021, que precisamente se refería a la lucha contra la corrupción. Y en esa declaración que hace la Asamblea General en una sesión especial, en el numeral 5 dice: destacamos el papel que desempeñan las entidades fiscalizadoras superiores y otros órganos de supervisión en la prevención y lucha contra la corrupción. Por lo tanto, a nivel internacional se logró ese reconocimiento. Evidentemente esto no es un tratado, pero sí es la base para decir, bueno, también las contralorías tienen que decir algo en la lucha contra la corrupción. Este parágrafo a nosotros nos enorgullece mucho en la Contraloría de Chile porque precisamente fue redactado en la Contraloría. Entonces eso hace que nos sintamos especialmente inspirados cuando vemos esta declaración. Como ustedes saben, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el año 2015. Evidentemente que hay un objetivo vinculado directamente al cambio climático y otro a los ecosistemas terrestres. En realidad hoy día casi es como cuestionable políticamente poner a los ODS en una presentación, sobre todo de una autoridad pública, porque políticamente hay una tendencia como que reniega de esto. Yo de eso no lo puedo entender. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. No puedo entender cómo hay gente que está en contra de esto. ¿Cómo uno puede estar en contra, no sé, de fin a la pobreza? O equidad de género. No sé, esas cosas me parecen como tan evidentes, pero bueno, hay hoy día, no solo en Chile, sino que en otras partes del mundo, hay personas que piensan que este globalismo y este multilateralismo es simplemente una ideología de izquierda y por lo tanto uno no debería meterse en estas cosas, porque es muy ideológico. Bueno, no sé, a mí me parece que esto es una carta de navegación muy importante a la cual el Estado de Chile como tal ha adscrito y obviamente donde también se siente o se entiende vinculada a la Contraloría, por ejemplo, en el ODS 16, que es sobre paz, justicia e instituciones sólidas, y uno de sus objetivos concretos es precisamente luchar contra la corrupción y todas las formas de corrupción. Y eso hay que vincularlo, obviamente, con los otros objetivos, uno de ellos, por ejemplo, en materia de cambio climático o en materia de vida terrestre. El 15, evidentemente, que es el que se relaciona más directamente. Nosotros en la Contraloría hemos incorporado todos los ODS en lo que hacemos, es decir, si ustedes miran los informes de auditoría, todos de alguna manera están vinculados
a algún objetivo de desarrollo sostenible y tiene que ser declarado así. Es decir, si ustedes miran el informe de auditoría, que es distinto de un dictamen, por cierto, en cada auditoría tiene que haber una vinculación a algún ODS. Por ejemplo, evidentemente que los de medio ambiente están vinculados a alguna finalidad ambiental. Cuando se hace una fiscalización en materia de acuicultura, evidentemente que el ODS que está vinculado ahí es el de vida submarina. Claro, cuando se hace una auditoría en materia de transferencias, como las que estamos haciendo ahora, evidentemente que ahí el ODS vinculado es instituciones sólidas, y así sucesivamente. Pero cuando se hace una auditoría respecto de un programa de violencia de género, ahí el ODS es el 5, que es el de equidad de género, y así sucesivamente. En la región, lo que es desde México hacia abajo, existe una organización que es la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores. La Contraloría de Chile realizó un estudio que sirvió de base luego para otro tipo de trabajos al interior de esta organización, que es, bueno, este que aparece aquí, que es cuál es la contribución de las EFS en la lucha contra el cambio climático. Ese también se puede descargar. Y evidentemente que aquí lo que queríamos ver es, bueno, ¿qué tan preparadas están las EFS para poder fiscalizar, auditar, por ejemplo, los planes de adaptación al cambio climático? La Ley Marco de Cambio Climático entrega una serie de obligaciones a los distintos ministerios. Nosotros en este periodo, nosotros de la Contraloría hemos auditado todos los planes que se han hecho, ya dimos la vuelta a todos los planes en este periodo que tiene el Estado para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. Eso están todos publicados. Esperamos hacer este año un consolidado de todas esas auditorías. Evidentemente que los resultados no son tan buenos dependiendo del sector, pero por lo menos la parte del trabajo nosotros en esta materia la hicimos. Y también hemos hecho otras auditorías que se denominan como coordinadas en la región. Una de ellas muy importante es la que aparece ahí, que no tiene tanto que ver con cambio climático, pero sí con nuestro país, que es la de pasivos ambientales mineros. Ahí hay información que ni siquiera las autoridades de la materia tenían, es decir, por ejemplo, el catastro de todos los relaves y pasivos ambientales que existen en nuestro país. Eso también es descargable, bueno, no está puesto el QR ahí, pero también es una auditoría que ustedes pueden ver. Y hay otras en otras materias también coordinadas. Entonces, ¿pueden hacer algo las contralorías en materia de cambio climático y en materia de corrupción? Sí pueden hacerlo. Se puede hacer algo. Es algo importante, es algo muy importante porque es una de las causas del efecto de los efectos del cambio climático. Es una causa relevante. Nosotros lo hemos estado haciendo, auditamos los planes de adaptación y de mitigación y esto lo hemos ido poniendo en unas publicaciones. Tenemos 2, esperamos ahora lanzar este mes la tercera, que se llama Control Público para una Mejor Democracia. La habíamos hecho pensando en primera instancia para demostrar la valía que tiene una institución como la Contraloría. La hicimos pensando en el proceso constitucional del año pasado para entregársela a los convencionales, pero después nos dimos cuenta que era tal vez interesante y además que genera una buena competencia al interior de la Contraloría de ver cómo los trabajos que se hacen en las regiones o los departamentos estén publicados en este Control Público para una Mejor Democracia. Se pueden descargar ahí y ustedes ven ahí cómo están vinculados los ODS. Por ejemplo, ahí está todo lo que dice relación con el cambio climático. Entonces, esto está presentado de 2 maneras. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el tema cambio climático, cómo lo abordamos, qué concluimos y qué se espera. Como hoy día no se lee pero poquito, entonces uno se puede quedar con eso. Y si ya tiene más interés, puede descargar el informe completo, que es el que está ahí en el centro. Bien, reflexión final, para ya ir terminando. Yo estoy convencido que nosotros tenemos que aplicar un principio de no regresión. No se puede retroceder respecto de aquello que se ha alcanzado. No se puede disminuir la protección ambiental, al revés. La no regresión implica mantener y avanzar. Tiene que haber también una interpretación que yo entiendo que debe ser progresiva del ordenamiento ambiental. ¿Por qué? Porque, escuchando las palabras del ministro Cordero,
uno se da cuenta que nuestra legislación ambiental, si bien ha ido cambiando, o también del presidente del Tercer Tribunal Ambiental, uno ve que nuestra legislación ha ido mejorando, ha ido cambiando, pero pasa muy rápido el tiempo y pasan 20 años sin darnos cuenta de que tenemos una ley de bases del procedimiento administrativo. O van a ser ya 30 años de la ley 19.300. Así se nos pasó, ¿no? Así se nos pasó. La única manera de darle eficacia a esa normativa y que logre el objetivo que tenía originalmente es teniendo una interpretación progresiva. Una interpretación progresiva significa adaptarla al momento, a los tiempos y a lo que se espera por parte de la ciudadanía respecto de sus autoridades. Porque al final es eso, ¿no? Al final no es un problema de protección de solamente los árboles porque me gusta el paisaje, al final es un tema de sobrevivencia. Eso. Muchas gracias. Agradecemos la charla magistral del Contralor General de la República, el señor Jorge Bermúdez Soto, y lo invitamos a recibir un recuerdo de la jornada de manos del ministro presidente del tribunal, el señor Javier Millar. Adelante, por favor. Con esto damos por inauguradas las terceras jornadas de capacitación en justicia ambiental. Queremos invitarlas e invitarlos a un espacio de café y conversación de 15 minutos a la salida de este salón y volvemos para continuar con el primer panel del día denominado Contencioso Administrativo. Nos vemos.